La gente siempre dice del arte abstracto que no tiene mérito ni profundidad. Siempre dicen que es algo que podría fácilmente realizar un niño. Y sin embargo, siempre que me encuentro frente a un lienzo en blanco, una página limpia o un pentagrama vacío, pienso que ojalá fuese un niño. Pienso que daría lo que fuera por volver a tener esa sencillez, esa pureza y esa libertad que dan alas a la creatividad y a la expresión que solo un niño o un buen artista pueden tener. Y no hablo de la falsa pretensión ni de la ambición desmedida por saciar el ego, sino del valor de buscar a ese niño en lo más profundo del ser y dotarlo de la capacidad de volver a expresar a través de mis propias manos, sin miedos ni preocupaciones, sin anhelos ni intenciones. Hasta aquí, todo bien. Busco de manera cuidadosa las palabras, los encuadres, la música que me inspire. Trato de mirar como un niño, de escuchar como un niño, incluso de reír como un niño. Aquí estoy, en una de esas noches en las que te encuentras a ti mismo preparando café a las 3 de la mañana. Quiero hacerlo bien. Me gusta mi idea. Con estos vídeos no es suficiente. Con este texto no es suficiente. Como podéis ver, me encuentro a mí mismo tratando de expresar con miedos y preocupaciones, con anhelos e intenciones. La arrogancia del más irracional perfeccionismo ha vuelto a jugármela. Es irónico y bastante ilustrativo haber acabado dándole tantas vueltas y arruinando así este humilde, pero demasiado intencionado intento de plasmar con mi pequeña cámara algo al menos similar a lo que en ella plasmaba con 6 o 7 años. Es también curioso cómo, a pesar de utilizar el mismo visor o la misma pantalla, ha sido nuestra propia mirada la que ha cambiado por completo. Y no solo eso, sino especialmente el proceso. Como ya dije, es la pretensión la que, como un canto de sirena, arrastra los sentimientos hasta conseguir que las palabras, las notas, los encuadres, se pierdan en un mar de sobrepensamiento y monotonía. Todavía no he tomado el café, ni he empezado a montar. He estado viendo fotos y vídeos de hace unos años, leyendo diarios de mis padres y dejándome llevar por la nostalgia, que me suele mantener más despierto que el café. Ya no quiero hacerlo bien. Ya no me gusta mi idea. Quizás esto sea lo que se puede llamar un buen comienzo. Quizás sea lo que me hacía falta desde el principio. Nunca me viene mal algo de nostalgia para arrancar. Puede parecer extraño, pero me lleva a pensar que debo avanzar, no estancarme, ya que si me estanco no creo nuevos recuerdos que alimenten mi nostalgia. Y eso es algo que, desde luego, no puedo permitir. Por eso, tras esta dosis de nostalgia, viene la de cafeína. Y con ambas, y tratando de dejar de lado las pretensiones, intentaré acabar esto para que al menos quede como un nuevo recuerdo. Un recuerdo que se encadene a otro y este a otro, y que nunca me hagan olvidar lo que fui y lo que siempre querré ser. Un niño.